Buenas noches, amigos. Estamos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más importantes ocurridos en la última semana. Este es un programa que se transmite por PBO Radio 91.9 FM, la Radio con Fe, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal Abeja. Además, ahora disfrute de esta señal las 24 horas del día. PBO está disponible en cable a nivel nacional. Encuéntrenos por Claro, Cable Futuro, Cable Más, Econocable, Cable Sur, Evelyn, SAC, Supercable, Cable Mundo, Cable Red, Huancayo, Impecable, Usaret, Cable Tacna, etcétera, etcétera. Yo soy Ángel Delgado y estoy esta noche, como siempre, con Luciano Reboredo para dar curso a este programa. ¿Cómo estás, Luciano? Ángel, muy buenas noches. Listo para comentar los últimos acontecimientos. Esta semana creo que tenemos un tema importante, interesante. Un hito, siempre se van buscando pues fechas así, sí, que son simbólicas, ¿no?, dentro de los periodos políticos, y se han cumplido los 6 meses de gobierno, sí, de la señora Boluarte, lo que marca un alto, digamos, para la reflexión, para el análisis de lo que ha significado, sí, para el Perú este difícil periodo de gobierno. A ver, ¿qué te parece? Contra lo que parecían muchos vaticinios, la señora Boluarte ha conseguido llegar al medio año de su gobierno, que debería teóricamente prolongarse hasta julio del año 2026. Yo creo que esto es una hazaña, porque como dijo un general en la Primera Guerra Mundial, general francés incluso, de que cada día que se sobrevivía en esas condiciones era ya una gran victoria. Entonces me parece que haber logrado sobrevivir contra los pronósticos es la principal victoria, el principal activo que puede exhibir el gobierno de la señora Boluarte. Yo no sé qué te parece a ti, creo que sí, no, porque todos pensábamos que iba a caducar muy pronto, ¿no? Y por ese motivo es que ella centra gran parte de su mensaje del día de ayer en el hecho de afirmar que el Perú está tranquilo, está pacificado, ¿no? Y les dice a los periodistas: ustedes pueden informar sobre esto y no sobre actos de violencia, porque hemos logrado calmar al país. Claro, se amenaza ahora con la tercera toma de Lima, bueno, y todo esto que va a continuar, pero como tú dices, realmente es una hazaña, luego de lo que vimos en los primeros meses del año, haber llegado a este punto en el que estamos. O sea, no hay que ser mezquinos y hay que sobrevivir, es una capacidad. Es como el náufrago que está en el océano. Gran mérito de Otárola. Sí, yo creo que sí. Ahora bien, pero yo creo que eso no es suficiente, y además yo creo que de ahí no se puede colegir una suerte de optimismo que tiene pocos fundamentos y que se genera a partir del espejismo de la duración, pensando de que el país ha logrado terminar la crisis. El día anterior, o sea, el día jueves, ella dijo: la crisis ha terminado, y cosa similar repitió Otárola en una entrevista en España, donde estaba. Yo soy de los que creo que la crisis está latente. Efectivamente, hemos entrado en una suerte de meandro, hay una estacionalidad distinta, pero los factores que, de alguna u otra manera, hicieron posible esta explosión de los primeros meses del año, están intactos, no han sido disueltos. Más aún, en el sur no se ha logrado una verdadera pacificación. No es que el gobierno democrático constitucional de la señora Boluarte haya desactivado esos actos subversivos y hoy día tengamos pues responsables y se haya vuelto a la normalidad. No hay normalidad en el sur del país, no hay normalidad en Puno, donde, por ejemplo, no han podido izar la bandera en muchas ciudades y han hecho inclusive algunos actos de afrenta a una fecha nacional importante. ¿Eso qué cosa revela, Luciano? De que este gobierno por lo menos no controla la totalidad del territorio nacional. Claro, y eso que se dice tan fácilmente es algo realmente muy serio, muy grave, ¿no? Claro. El hecho de que el Estado, que el gobierno no tenga el control de todo el territorio y que la soberanía no impere en toda la patria es gravísimo, ¿no? Eso es un factor que, si no lo pones por delante, y eso es como un cáncer, ¿no? Una espora que está ahí latente y va a estallar. Además, no estoy especulando, lo han dicho. Los voceros radicales han anunciado tomas de Lima, nuevas algaradas, las próximas semanas, los próximos meses, y la verdad hay que creerles, porque repito, esta gente nunca ha sido derrotada,
no ha sido desarticulada políticamente. No hemos visto los rostros de los responsables de los desmanes y las muertes, tanto de civiles como policías y miembros del ejército, ocurridos en estos días. Ahí hay una total omisión de los ministerios de Defensa y del Interior, que sin embargo han pasado piola. El Congreso ha sido sumamente comprensivo, y yo creo que eso es un asunto que yo quiero exponer, de que deben estar articulando medidas de respuesta a una asonada que se viene más temprano que tarde, inevitablemente. Tú has mencionado algo muy importante, Ángel, y es que efectivamente hemos visto un proceso de violentismo al principio del año, de azonadas, de muertos en el país, y nunca se supo quiénes eran los cabecillas, nunca hubo detenidos, y en ese momento decíamos, claro, porque han copiado la estructura de lo que era la subversión de los años 80, 90, y no hay cabecillas, son células aisladas que no se comunican sino a través de forma anónima, y es lo que hicieron, y fue un calco de lo que era el terrorismo en los años anteriores, pero lamentablemente eso solamente se ha disuelto, pero no sabemos dónde están ni cómo avanza lo que tú has calificado como un cáncer. Permíteme una pequeña cosa. Se ha replegado. En las artes de la guerra hay momentos de ofensiva, pero también el general inteligente sabe cuándo hay que dar pasos atrás. Lenin decía 2 pasos atrás, ¿no? Para dar un salto hacia adelante. Así es. Y por lo tanto, en la guerra, como en la política también, hay momentos en los cuales una fuerza decide replegarse. Era evidente que luego de sostener varios meses una constante ola de violencia, tenía que producir algún tipo de fractura, cansancio, y la verdad nos pusieron en jaque, pero ha sido básicamente no por la acción de las fuerzas del orden, sino por un repliegue de ellos y las circunstancias que además coincidieron con los fenómenos climáticos que generaron una nueva coyuntura en el país, lo que ha traído una paz real, pero que es una paz de superficie, que tiene mucho de apariencia, y yo creo que esto es un asunto que debería decirse. La presidenta debería garantizarnos que esto no se va a volver a repetir en los próximos meses. Cosa que difícilmente ella puede garantizar, por supuesto, por el análisis que tú mismo acabas de realizar, y pongo a Puno como ejemplo a propósito de un hecho tan específico como es que varias ciudades importantes no han cumplido con el protocolo del izamiento de la bandera en un día en el cual... En el Día de la Bandera. Nosotros renovamos el juramento que hizo ni más ni menos que don Francisco Bolognesi. Así es. Ahora, Ángel, hay otro elemento más que complementa esta escena crítica de la cual estamos hablando, y es que tanto la señora Presidenta de la República como el Primer Ministro y las más altas autoridades tienen sobre la cabeza una espada permanentemente, que es la de organismos internacionales, grupos de derechos humanos, que ya los acusan de genocidio, ¿no? De etnocidio, de haber, como si fueran mentes maquiavélicas que han planificado asesinar por su condición de indígenas a ciertas personas. Totalmente. ¿no? Y que dejan fuera de juego también como aliados de esta masacre al ejército, a la policía, a las fuerzas del orden, y que ya ciertos informes que se han producido son la materia prima para acusaciones penales e internacionales. Por incluso, supuesto, ¿no? que va a tener consecuencias internas. Y que los pueden tener atados de manos ese es el segundo en mediano plazo. Donde el tema no está resuelto. O sea, la acción que ha hecho Cancillería, el ministro Tarola y la propia persona Boluarte es muy débil en este campo. Inclusive se dijo un momento que mandar a grupos de personalidades a distintos países, entablar diálogos, por ejemplo, con los partidos de la oposición democrática en México, en Colombia, en Honduras, en otros lugares, en Nicaragua. Bueno, en Nicaragua está complicado que haya una oposición democrática, pero la verdad es que ese es un frente donde está latente y está amenazando. Inclusive su plasmación es este nefasto informe de la Comisión Interamericana, porque de ahí se van a derivar una serie de consecuencias que van a tener un impacto en los próximos meses, en el tiempo corto relativamente. Un tercer frente, los temas de los damnificados por los desbordes de los ríos, el incremento de las lluvias. Eso está latente, eso no ha sido superado. En Piura el gobierno no puede entrar porque además se ha desatado el dengue. El dengue, que se está convirtiendo en pandemia, cosa que ha puesto al desnudo la incapacidad de la ministra y del Ministerio de Salud. No, mira, lo de Piura es algo realmente gravísimo. Y estamos hablando del norte del país.
que por esa razón, no por razones violentistas ni políticas, se puede movilizar, levantar y generar. Tenía una entrevista el otro día con gente de Tumbes. Y la verdad, el malestar que yo advertí a través de... Están abandonados. Es el abandono. Claro. Y la gente decía, estamos hartos. Y eso es un asunto que está haciendo que esta olla de presión que no tiene una salida siga convulsionándose. Ya hemos mencionado en este programa y te recordaba que en la época del COVID, en Piura jugó un papel importante la universidad, la empresa privada, sí, ¿no? Y otra vez está sucediendo lo mismo. Me parece mentira cómo se repiten en el Perú estas pesadillas como reestrenos del cine y pasa lo mismo, pero ¿no? El problema y otra vez el Estado es ausente. Por eso mira tú, cuando ella dice se acabó la crisis, estamos aquí haciendo una enumeración, estimados amigos, para que ustedes vean que ya hay factores de latencia que están en barbecho, ¿no? Que pueden en cualquier momento eclosionar. A ver, el tema de la violencia, la inseguridad ciudadana sigue creciendo y sobre eso no tenemos una respuesta clara del gobierno. El crimen organizado. El crimen, no, terrible, la señora convocó a un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, pero de ahí a la fecha todo sigue igual. Esa es otra molestia que la gente la está llevando a que actúe. Ya en algunos lugares ha tomado justicia por mano propia. Sí, y eso va a continuar. Y hablamos, recuerda tú la semana pasada o antepasada, de unas cifras que en esta misma emisora había mostrado nuestro amigo Lucho Benavente, y que en el primer trimestre del año ningún indicador económico había superado a los últimos años, salvo al año de la pandemia. Ese es el otro tema, porque si el gobierno ha podido resistir, el país y el Estado peruano, ha sido porque tenía un fondo sólido de reservas internacionales gracias al Banco Central, y por otro lado, el precio de nuestros commodities, los productos que exportábamos, estaban en alza. Pero también es cierto que en este tiempo, por la pandemia, por el nefasto gobierno de las decisiones equivocadas, terribles que tomó Vizcarra, y luego lo que significó Castillo, por supuesto, gobierno Castillo-Boluarte, porque la señora Boluarte, paréntesis, estuvo el 96, 97% del total del tiempo en que este nefasto individuo estuvo teniendo las manos y las riendas del país. Eso hay que decirlo. Pero bueno, cierro paréntesis, y quiero decir acá que efectivamente parece ser, conversaba el otro día con alguna gente que conoce, que estamos generando una política de sobreendeudamiento, más allá de los índices razonables, y que los ingresos fiscales empiezan a caer. O sea, la gente está... Entonces, esta crisis, que todavía, digamos, es crisis de inversión, podría empezar a reflejarse en brechas en el aparato público. Es decir, que en un momento determinado el gobierno no tenga fondos, recursos para poder atender los gastos corrientes que son indispensables. Así es. Entonces, mira tú el panorama que tenemos, y yo no he escuchado estas cosas en el discurso del día de ayer de Ana Boluarte, ¿o sí? ¿Tú has escuchado algo así? Para nada, no, tuvo un cierto aire más bien triunfalista que no... Por eso, pues... que no corresponde. Ahora, lo que a mí me preocupa, bueno, que el gobierno sea triunfalista natural, ¿eso es sí o no? Es el papel del político, el papel del ¿no? político, Veces, ok. Pero a mí lo que me preocupa es que en sectores democráticos, sectores, la clase política, sectores académicos, hay una suerte de resignación a lo que tenemos. Claro está, fundamentado en que el pasado y el futuro que nos deparaba con Castillo al frente era catastrófico. Entonces, claro, esto puede ser mejor, pero yo no niego esa cosa. Además, yo soy un convencido que la señora Boluarte, esto quiero decirlo por delante, es una presidenta legítima, porque se aplicó la sucesión establecida en la Constitución y punto. Yo no estoy con los que creen de que ella es una usurpadora, ni mucho menos. Pero sí creo de que, teniendo legitimidad de origen, no tiene legitimidad de ejercicio, que es el otro lado de la legitimación, que es el respaldo ciudadano, ¿no? Necesario para poder llevar adelante una política como conviene. Y la señora, en la última encuesta, antes de este discurso triunfalista, ha crecido la desaprobación y se ha disminuido la aprobación. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, estamos ante un gobierno de una debilidad tremenda, ¿no? Pese a que de alguna manera todos
nos miramos las caras y nadie quiere mover un dedo para que se sostenga el gobierno finalmente, porque hay que sostenerlo, porque en caso contrario de ir a una elección adelantada, ya lo hemos comentado más de una vez, sería realmente algo muy peligroso en este momento. Mira, yo... ¿no? Entonces, sí, de momento al menos, la cosa se mantiene con el añadido del papel lamentable que viene cumpliendo el Congreso de la República, que antes de iniciar el programa también planteábamos la necesidad de analizarlo. Por supuesto. Como parte de un nuevo gobierno, ¿no? Porque a partir de diciembre del año pasado, que cae Castillo y que se establece un nuevo gobierno, también hay un quiebre en el Congreso. Así es. Y sale a la luz también un montón de cosas. Hay una especie de nuevo parlamento. Una especie de nuevo parlamento en que se da a conocer una serie de cosas que estaban encubiertas. No, pero mira. Se mueven un poco las fuerzas políticas, se restablece un parlamento y hace un papel lamentable. Aquí hay una cosa que yo creo que en el análisis de 6 meses no se puede analizar el gobierno sin el sustento que le ha dado el Parlamento. El Parlamento yo creo que cumplió un rol con de muchas debilidades, pero en el fondo digno y a la altura para poder frenar la ofensiva totalitaria que el Castillo y su banda representaban. Creo que el Congreso fue valiente, quizá le faltó eficacia, pero no quiero hoy, en este momento, negarle los méritos objetivos que hacían del Congreso de la República un bastión de la lucha democrática. Ese primer año fue importante. Por eso yo creo que eso hay que decirlo con toda su letra, más allá de los errores que hayan cometido y las otras cosas que siempre existen. Bien, yo no entiendo por qué, luego de haber alcanzado el culmen, haber metido el gol, digamos, ¿no? El Congreso, después del 7, ¿no? El Congreso logra vacar a Castillo por una votación que excede los 2/3, creo que fue más de 104, 103 votos, no sé, por ahí, sí, pero superó ampliamente el número legal establecido. El Congreso, que debió, digamos, ser el receptáculo de una nueva política y darle a los peruanos el soporte para recuperar la democracia y darle un horizonte republicano, positivo, como que se ha enfasgado, ha perdido viabilidad, ha perdido consistencia y se ha enmarcado una serie de pequeños escándalos, cada uno más ridículo que otro, que ha terminado por desprestigiarlo. Y ahí yo creo, realmente, contra lo que algunos piensan, de que ha sido fatal la decisión del Congreso de no haber podido culminar su faena democrática fijando un nuevo cronograma electoral. Porque mira tú, si la decisión que se adoptó el 21 del mes de diciembre de adelantar la elección para el mes de abril se hubiera ratificado, cosa que era totalmente posible, yo creo que el día de hoy tú y yo estaríamos hablando de la perspectiva para el próximo año, las fuerzas políticas, los frentes, las agendas. Estaríamos pensando en una realidad futuro, viéndola con esperanza. Por cierto, los problemas de fondo que he nombrado estarían latentes, siempre habría la amenaza subversiva, pero yo creo que lo veríamos de una manera distinta. Pero te planteo el siguiente escenario. Cuando esto ha desaparecido de la fase inmediata, cuando ya no tenemos elecciones y entonces tenemos un largo tiempo, digo largo tiempo porque en el Perú es así, de 33 meses, ¿no? Hasta que se produzca el recambio gubernamental, con un gobierno precario, como el que lo hemos definido acá, con un gobierno que además tiene un conjunto de problemas latentes que pueden estallar en cualquier momento, que tiene un rechazo ciudadano muy amplio, altísimo, tanto parlamento como presidente, como el Poder Ejecutivo. Entonces estamos ante una situación, como comprenderás, sumamente precaria. Tengo la impresión de que el Congreso ha unado su destino, su suerte, a la suerte del gobierno de la señora Boluarte. Se está arrimando a un régimen gubernamental sumamente precario y es por eso que lo desdibuja. Mira tú, yo estoy de acuerdo de que unas elecciones adelantadas implican un riesgo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente dice, no tenemos alternativas, pero la verdad, si alguien iba a ser castigado en esas elecciones, eran las fuerzas radicales, caviares, que habían generado a Castillo. En ese momento había menos riesgo que ahora, pues. Pero te digo, yo lo que te quiero decir es lo siguiente, esto es muy importante decirlo, era imposible que en un año, más o menos de plazo,
el castillismo en sus variantes caviares y radicales extremistas pudiera reinventarse. Claro. O sea, iba a perder el peso que hoy día tiene en el Parlamento, casi 40% de la representación nacional. Y claro, en el lado democrático, el problema es que no teníamos un candidato desde ahora. Pero había que confiar que en el proceso, porque ya, mira, yo me he convencido de que en este país no vamos a tener candidatos como los que, como Ayala Torre, como era Fernando Belaúnde, como era Bedoya Reyes, que en un momento determinado podían actuar. Ahora los parlamentarios líderes, como los que tenemos. Por supuesto, pero lo que te quiero decir, los que aparezcan van a aparecer en el fragor de la contienda electoral, como lo hizo Porqui. Si nosotros recordamos, nuestro amigo Rafael López Aliaga aparece al final, casi cuando ya se había adentrado el proceso electoral del año 2021, y al comienzo nadie daba un centavo por él, casi ni lo conocían. Así es. Fue un par de declaraciones que enganchó con la ciudadanía, lo que lo catapultó. Quizás no pudo rematar por problemas, pero aparece como el personaje que es el día de hoy, alcalde de Lima además, en circunstancias. Eso no lo podíamos haber dicho en el mes de diciembre, por ejemplo, del año 20, ¿no? Cuando ya se habían convocado las elecciones. Parecía que no había alternativa. Exactamente. Entonces, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Quiero plantear la siguiente hipótesis, que esperar hasta el año 26 con un gobierno con tanta precariedad, que además en muchas partes es continuismo, hay muchos elementos de continuismo, podría implicar dos cosas: que los sectores radicales izquierdistas se recompongan en este tiempo, ¿no? Que por eso son ellos los que, con el chantaje de Asamblea Constituyente y referéndum, han bloqueado. Ellos son los que han bloqueado fundamentalmente el adelanto de elecciones. Si no, si hubiera tenido una votación, una otra disposición, tengo yo la impresión que en este tiempo no hay visos de unidad, de recomposición de las fuerzas democráticas. Más aún, hay una pelea, hay un enfrentamiento, un encono con Fuerza Popular, Renovación Popular. No sé si tú notas un clima de crispación que no tiende a amainarse. Entonces, esto que el año 2023 vamos a tener un frente unido y una plana dirigencial de polendas, no necesariamente es así. Y entonces estamos cayendo en un espejismo que yo creo que es menester decirlo. O sea, un horizonte efectivamente. Parece que no va a haber elecciones a corto plazo. Pero en eso jamás iba a haber una sorpresa que apareciera un Antauro Humala, por ejemplo, que sea una réplica de Castillo II. Eso estaba condenado. Ahora, 2 años y medio, casi 3 años, 30 y tantos meses, podría darse una recomposición. Porque ¿cuál es el discurso de los radicales? Gobierno de derecha, gobierno fujimorista, ¿no? Le dicen a la señora Boluarte. No, la quieren ubicar en la derecha para repotenciarse como oposición de izquierda. Y si eso lo repiten 1 año, 2 años. Hasta Verónica Mendoza está diciendo por todos lados que es una careta de la derecha conservadora y mafiosa. Por eso. Sí. Y si eso no tiene una respuesta, al final el país va a creer que la señora ha gobernado por la derecha. Y no la va a ver como la continuación de Castillo del fracaso radical izquierdista que ella significaba. Claro. Ese escenario creo que no lo están viendo las fuerzas democráticas, y a mí realmente me preocupa mucho. No porque yo quiera plantear que se vaya la señora, ni mucho menos. Yo estoy en contra de cualquier vacancia, inclusive que se la quiera juzgar malamente, penalmente, por estos asuntos que han ocurrido en el sur del país, cuya culpa es de Castillo, como bien ha dicho Otárola, y de los subversivos que levantaron a la gente, ¿no? Pero me preocupa que caigamos en ingenuidad, Luciano, de pensar que hemos pasado a un mundo mejor y que lo que viene va a seguir siendo mejor. No, ciertamente estuvimos con un pie en el infierno y hemos salido de ahí. Eso es verdad. Pero el infierno todavía no se ha alejado lo suficiente. Tanto. Y eso es lo que yo quería decirles a todos ustedes en este comentario. Llegamos a la parte media del programa y pasamos al corte para los comerciales que corresponden. Volvemos. La Ciudad Industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias.
Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO. Ciclo virtuoso, de la basura a la energía verde. Nuestros vecinos generan residuos que deben disponerse correctamente para no contaminar el medio ambiente. Los residuos generados a diario son transportados por camiones compactas hacia el relleno sanitario modelo del Callao, con el fin de mantener limpia la ciudad. Disposición de residuos en el relleno sanitario modelo del Callao. Cada día recibimos en nuestro relleno toneladas de residuos, los cuales son depositados y sellados bajo altos estándares de calidad y seguridad. Captación y recolección de biogás. Los residuos se descomponen y generan gas metano, uno de los principales gases de efecto invernadero. Este gas es captado por pozos de biogás y transportado a través de un gasoducto. Generación de electricidad en la central térmica Biomasa Callao. El gas recolectado en el relleno sanitario pasa a ser procesado y convertido en energía limpia con la ayuda de los grupos electrógenos. Es decir, aquí convertimos los residuos en energía verde. Transmisión de energía eléctrica a redes interconectadas. La energía obtenida se transporta a través de redes de transmisión para ser repartida. Finalmente, la energía verde generada por Petramás es distribuida a miles de hogares chalacos, llevando energía verde generada desde los residuos. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO. Amigos, estamos de regreso en el programa. Como es habitual, en esta segunda parte tenemos siempre un invitado para
profundizar en algunos temas, y esta entrevista al día de hoy tiene que ver con temas jurídicos. Nos acompaña la doctora Catherine Ampuero, a quien damos la bienvenida al programa. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, Catherine. Es un gusto de veras tenerte por acá. Bueno, yo quería empezar la conversación a propósito de este debate que ha quedado un poco soterrado porque hay otros temas que han ganado la plana periodística. Me refiero a esta norma que aprobó el Congreso de la República, modificando algunos tópicos, algunos aspectos de la ley de la Procuraduría General. Tú, con la experiencia que tienes, el conocimiento vasto al respecto, ¿cuál es tu opinión al respecto, tu primera impresión? Para entender esta modificación que se ha hecho, para poder dar una opinión realmente objetiva y completa, hay que remontarnos, ¿no?, al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Porque es el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que modifica la Ley de Defensa Jurídica del Estado, mejor dicho, deroga la anterior y saca una nueva. Y con esta nueva crea lo que se llama la Procuraduría General del Estado, que antes no existía, ¿correcto? Pero esta ley no entra en vigencia porque faltaba ser reglamentada. ¿Quién la reglamenta? La reglamenta Martín Vizcarra. Una vez que la reglamenta, entra en vigencia, se crea la Procuraduría General del Estado y se nombra al primer Procurador General del Estado, que es la máxima autoridad de este ente. Y Martín Vizcarra, como presidente de la República, nombra, sin concurso público, a dedo, como se suele decir, al primer procurador, que es el actual Daniel Soria. Él es el procurador general nombrado por Martín Vizcarra, con amplias facultades, amplias competencias, porque él es el que tiene que nombrar a todos los procuradores a nivel nacional. Llámese a los otros procuradores de los otros poderes del Estado, como es el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, pero no solamente a ellos, sino también a todos los procuradores de los municipios distritales, provinciales. Sí, pues en todo el país. Todos los gobiernos regionales, de todas las instituciones del Estado, este señor va a nombrar a esos procuradores. Pero lo grave aquí... No, pero déjame, antes que terminar, porque has tocado un punto, ¿cómo es posible que una persona cuyo cargo ha sido nombrado a dedo, es decir, de pura confianza, pretenda después argumentar que él no puede salir porque la ley justamente le garantiza, digamos, estabilidad? ¿Qué estabilidad pueden hacer de un cargo que ha sido nombrado de pura confianza? ¿Acaso él ha concursado, ha hecho méritos para exigir estabilidad? ¿Y cómo es posible que se haya conseguido esto? Bien, definitivamente Vizcarra, como ya conforme van saliendo las cosas nos damos cuenta que sí, pues ha sido un personaje muy astuto, ¿no?, en el sentido de utilizar el poder que tuvo en su momento de presidente de la República para dar leyes siempre a su beneficio. En este caso lo hizo. Lo hizo nombrando a este procurador, como vuelvo a repetir, sin concurso público. O sea, a dedo. A dedo. Pura confianza. Pura confianza. Ha sido nombrado por resolución suprema. Hasta ahí podría entender, ¿no? Pero... Claro. A recomendación de, con la firma de la ministra, que seguramente nadie se acuerda, pero cuando yo les diga la ministra modo Navidad, ya nos acordamos, ¿no? Claro, claro. Porque así quedó en la retina de la gente cuando le preguntaron, le quisieron hacer una entrevista a esta ministra y dijo que ella no decía nada porque estaba en modo Navidad. Sí, me acuerdo, ¿no? Sí me acuerdo. Entonces ella fue la ministra en ese momento. Pero eso no es solamente lo más grave en este caso, sino que sale este señor procurador cuestionando la actual ley del Congreso y la cuestiona porque dice que esta atenta contra la meritocracia, porque todos los procuradores deben ser nombrados mediante un concurso público. Cuando él no ha sido. Él ha sido nombrado por un concurso Qué buena, público. qué buena, qué buena. Como dicen, en casa del herrero, cuchillo de palo. Pero, y ahí no queda esto, sino que, ¿cómo es posible que este señor, que no cumple el perfil para ser procurador general, además, requisitos, porque hay un perfil en la ley, ¿no? Claro, la ley dice cuáles son los requisitos que debe cumplir quien va a ocupar este alto cargo que es pues ser procurador general del Estado, lo dice la ley. Y ha sido la Contraloría General de la República, en una acción de fiscalización,
que ha señalado que este señor no cumple los requisitos para ser procurador general. Y no es la primera vez que la Contraloría hace una acción de fiscalización para ver si un funcionario cumple o no los requisitos. Por ejemplo, en el caso de Daniel Salaverry, la Contraloría también concluyó, este señor Daniel Salaverry no cumple los requisitos para ser jefe de Perú Petro, me parece, ¿no? Entonces, lo sacaron inmediatamente. Con este señor Daniel Soria, la Contraloría también concluye que no cumple los requisitos para ser procurador general, pero que sin embargo sigue ocupando el cargo, y peor aún, que este señor, sin tener experiencia en defensa jurídica del Estado, que es uno de los requisitos que exige la ley, tenga la facultad no solamente de nombrar a todos los procuradores a nivel nacional, sino de fiscalizar el trabajo que realizan todos los procuradores a nivel nacional. Entonces uno se pregunta, una persona que de acuerdo al informe que ha hecho la Contraloría no cumple con el perfil para ser procurador porque no tiene la experiencia en defensa jurídica del Estado, ¿cómo una persona así va a controlar o va a fiscalizar el trabajo de los demás procuradores? Algo que él no tiene. Exactamente. Ahora, una pregunta antes de seguir adelante que yo creo que es muy importante. Es muy interesante lo que estamos viendo, amigos. Sí. Para todos aquellos que siguen el programa y que no son iniciados en temas jurídicos o que no son abogados, habría que explicar cuál es el papel de un procurador. ¿Qué cosa es el procurador? ¿A qué se dedica? Porque la gente se preguntará, ¿y qué cosa hace la Procuraduría? ¿No? Sí, eso es muy importante. Sí, claro, porque se suele confundir el rol del procurador con el fiscal y a veces también con el control. El contralor, Contralor, claro, Contralor. Entonces, el Contralor en principio es el que entra a fiscalizar el correcto uso que hacen las instituciones, en este caso los funcionarios públicos, de los recursos del Estado, del dinero del Estado, ¿no es cierto? Por eso hacen acciones de fiscalización y en sus conclusiones dirán, pues, si han encontrado responsabilidad administrativa o responsabilidad civil o responsabilidad penal, si fuera, claro, en cuyo caso pasa la Fiscalía. Los contratos, las compras, las adquisiciones. Estaban sobrevalorados, ¿no es cierto? Es un control administrativo el que hace la Contraloría. Eso es una teoría jurídica, control administrativo. Y si encuentra, como dicen, indicios de responsabilidad penal, lo manda tanto a la Fiscalía como también a la Procuraduría Pública, pero no a cualquier Procuraduría, sino a la Procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios que tiene competencia a nivel nacional. Esa depende del Ministerio solamente. Del Ministerio, exactamente. Del Ministerio de Justicia, ¿no? Del Ministerio de Justicia. Y es una Procuraduría que ha existido desde muchos años atrás, mucho antes de que se cree esta Procuraduría General. Estas Procuradurías, para seguir aclarando, no son las Procuradurías que tienen los entes del Estado, las entidades, municipios, ministerios, instituciones. Esa es otra, eso defienden los intereses del ámbito, todo del el Estado a nivel nacional. Son 6 procuradurías especializadas que tienen competencia a nivel nacional, que no pertenecen a una institución en específico. Así es. ¿Correcto? Y estas son, por ejemplo, la Procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios, la Procuraduría de terrorismo, la Procuraduría de lavado de activos, la Procuraduría de tráfico ilícito de drogas, y hay 3 más por ahí, que la otra que se ha creado recientemente también es la de pérdida de dominio y otras más. Estas son las que tienen competencia a nivel nacional. Si se comete un delito de corrupción en la municipalidad de Juliaca, asume esta Procuraduría. Si se comete un delito en la municipalidad de Chachapoyas, asume esta Procuraduría. Claro. O sea, en cualquier lugar del Estado se comete un delito de corrupción, esta Procuraduría es la que asume. Y eso es lógico, pues, y eso es lógico. Inmediata. Lógico. Pero su papel es defender al Estado en este caso. Sí. En estos temas. ¿Qué hace el procurador? La Constitución lo señala, me parece que está en el artículo 44 de la Constitución, que señala que el procurador defiende los intereses del Estado. Para que nos entienda el público, el procurador es el abogado del Estado. Es igual que cuando una persona... En España se le llama así, abogado de Estado. Exacto, es el abogado del Estado. Es la mejor definición. Sí, yo creo que el procurador eso nos confunde un poco. Entonces uno va también al derecho constitucional y dice, ¿no? Una persona, cuando está incursa dentro de una investigación, ya sea en calidad de agraviado, víctima, ¿no es cierto?, de la comisión de un delito, o en la calidad de investigado, ¿qué cosa tiene? Tiene un derecho constitucional que se llama la libre elección de un abogado. Tú tienes derecho, ya sea como agraviado, como investigado, de
escoger, de elegir a tu abogado que va a defender tus intereses, ¿no es cierto? Entonces, aquí el procurador solamente asume la defensa del Estado cuando el Estado obviamente es el agraviado de los delitos, porque el Estado no es agraviado en cualquier delito. Si hay un delito de robo, el Estado no es el agraviado, sino va a ser la persona natural que ha sido víctima de que le hayan sustraído la cartera. Claro. ¿Cierto? Pero hay delitos en donde sí el Estado es el agraviado, como por ejemplo en un delito de corrupción, en un delito de lavado de activos, en un delito de tráfico de drogas. Entonces es ahí donde el abogado del Estado entra a defender los intereses del Estado. ¿Y cuál es su interés principal? Es cautelar que se le pague una reparación civil al Estado por el daño que la conducta de esa persona ha ocasionado al Estado, ¿ya? La reparación civil. Y también tiene que coadyuvar la labor del fiscal en demostrar pues la comisión del delito o la responsabilidad de los investigados, pero eso es función principal del fiscal. El fiscal es el titular de la acción penal. Al fiscal le corresponde demostrar que aquí se cometió un delito y que la persona que está siendo investigada es responsable del delito. Lo que hace la Procuraduría es coadyuvar, es decir, ayudar al fiscal en su labor. Así es. Nada más, ¿no es cierto? Claro. Eso es la labor. Claro, el fiscal representa al Estado en el juicio. No, el juicio siempre tiene parte, ¿sí o no? Y hay una parte punitiva. No, ya sé, el Estado cuando interviene es parte, ¿no? Y entonces tiene sus propios intereses. Claro, la Fiscalía hace la defensa general, digamos, persiguiendo el delito, pero puede haber agravios específicos por los cuales tiene, básicamente en los temas de reparación, para los cuales el procurador sale a juicio, ¿no? Y participa con la regla del juicio, no con el imperio estatal, sino como un litigante más. Esa es la labor del procurador, que traduce, digamos, el Estado también es una persona jurídica y tiene todos nosotros que tiene sus intereses y se puede ver afectado. Entonces, para defender ese interés específico sale el procurador a juicio a defender, ¿no? Sí, por eso, por ejemplo, en los casos de Odebrecht, que han sido tan sonados, ¿qué pasa? Cuando se sentaron a negociar el tema de la colaboración eficaz, por ejemplo, estuvo el fiscal con quien la empresa corrupta y sus funcionarios negociaron el tema de la pena, los beneficios respecto del tema de la pena, porque eso es competencia del fiscal. Pero ¿con quién negociaron el tema de la reparación civil? El tema de la reparación civil lo negociaron con el procurador. Por eso es que el procurador también tuvo una participación totalmente activa en esta colaboración eficaz, porque él defiende o vela por los intereses que tienen que ver con la reparación civil a favor del agraviado. Si es que, por ejemplo, el agraviado no tiene abogado, entonces en ese momento sí el fiscal asume tanto el tema de la pena como el tema de la reparación civil. Pero cuando ya ve que el agraviado, en este caso el Estado agraviado, tiene su abogado, que es el procurador, inmediatamente el fiscal ya no tiene competencia, pierde competencia para ver los temas de reparación civil, porque de eso se encarga el procurador. Claro. Por eso es que el procurador tiene que estar muy interesado en asegurar el pago de la reparación civil. ¿Cómo aseguramos el pago de la reparación civil en una futura sentencia condenatoria? Desde el inicio de la investigación, el procurador tiene que preocuparse en solicitar embargos, en solicitar medidas de inhibición. ¿Para qué? Para que el investigado no pueda disponer de su patrimonio y poner en riesgo el pago de la reparación civil, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué garantiza la idoneidad de cada procurador para la institución a la que es asignado? Ese es otro tema, ¿no? Porque hemos visto y mencionábamos fuera del programa el caso del procurador del Congreso que fue al Tribunal Constitucional y que aparentemente no estaba empapado del caso. Bueno, es que creo que este caso que tú has traído a colación es lo que nos permite entender un poco el sentido del debate en torno a esta ley, que la verdad para muchos es una cosa absolutamente órfica, totalmente extraña. Un poco sale esta ley y dice... la ley que acaba de salir sacar el Congreso, no publicado por el Ejecutivo, ellos dicen
mi procurador, dice el poder legislativo, ni el procurador del poder judicial, que lo son otros poderes del Estado, ni tampoco los procuradores de los organismos constitucionalmente autónomos van a poder ser nombrados por el procurador general. Ya no, sino los procuradores de estos otros poderes del Estado, poder legislativo, poder judicial y los organismos constitucionalmente autónomos, cada uno de ellos va a elegir a su procurador, ¿no es cierto? Eso es lo que te dice la norma, ¿no? Entonces sale el procurador general y dice, no, esto atenta en contra de la meritocracia, porque ahora ellos van a nombrar a dedo a su procurador sin concurso público. Él fue nombrado así, ¿no? Tal cual, tal cual. No, por eso decimos en casa del herrero, cuchillo de palo. Y se entiende la norma en el sentido de que estos poderes del Estado necesitan cautelar sus recursos y asegurarse que los mejores profesionales estén defendiendo sus intereses, porque vamos a recordar aquí qué pasó, por ejemplo, en el Congreso de la República, cuando durante la gestión de Daniel Soria, que nombró a su procurador, estaba ahí su procurador en el Congreso de la República, pues tuvieron una defensa desastrosa, avergonzante. Sí. Claro que sí, yo que he trabajado también en Procuraduría, tuve vergüenza ajena de ver al procurador del Congreso durante la gestión de Soria, que no fue a defender los intereses del Congreso, yo diría que más bien fue a petardear los intereses del Congreso, porque su defensa de este poder del Estado fue lamentable y fue público, ¿no es cierto? Una audiencia tan importante que se llevó a cabo en el Tribunal Constitucional y que fue televisado, y después muchos criticamos pues la actuación del procurador, realmente... Que cuando le preguntaron, dijo, pregúntenle a los congresistas. Yo no sé qué se les a los congresistas. ¿No? Fue fatal eso. Entonces, dado esos antecedentes, que uno dice, ¿cómo los escogen de esa manera? Entonces, uno puede entender la razón de ser de esta modificación que han dado, porque estos poderes del Estado, llámese poder judicial, llámese poder legislativo o los organismos constitucionalmente autónomos, que son el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, ayúdenme con los demás organismos constitucionalmente autónomos, creo que también está la OMPE, la Fiscalía, la Fiscalía, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, claro. El Banco Central de Reserva. Exacto, todos estos organismos van a poder, así como nombran a su gerente, a sus directores, ¿no es cierto? Van a poder escoger también o elegir a su defensor del pueblo, como se hacía en antaño. Antes de que Pedro Pablo Kuczynski decidiera modificar la ley, también se hacía de esta manera, ¿no es cierto? Así lo hacían. Porque tú necesitas, o sea, los funcionarios de turno necesitan coordinar con su defensor, ¿no? Con el defensor de la institución, no defensor de la autoridad, sino defensor de la institución, con el abogado de la institución, determinadas estrategias de defensa. Y no solamente hay que encasillar al procurador en temas penales, claro, porque el procurador también defiende la institución cuando algún trabajador demanda, por ejemplo, al Congreso, o demanda al Poder Judicial, o demanda al Tribunal Constitucional. Es un tema laboral. ¿Quién defiende? Ajá, tema laboral. ¿Quién defiende? El procurador sale a defender en tema laboral, sale a defender en tema materia civil, en materia constitucional, ¿no es cierto? En distintas materias. Entonces la Procuraduría, dentro de un poder del Estado, no solo ve temas penales, sino ve de toda índole. Por ejemplo, ahora que recién han asumido los alcaldes o gobernadores regionales, llamemos, para poner un ejemplo, acá en la capital, el alcalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, que ya sabemos, por ejemplo, desde campaña, él estuvo ofreciendo el tema de los peajes, anular los peajes abusivos. Primero voy a negociar, dijo, si no llegamos a un buen puerto, voy a buscar la nulidad de esos contratos corruptos, ¿no es cierto? Esos peajes corruptos. Para eso necesita un procurador que responda a ese criterio. Claro, necesita coordinar con su abogado, con su procurador, pero si el procurador es nombrado por Soria y con su famosa independencia y autonomía le dice al nuevo alcalde, ¿sabe qué? Esa no es mi posición. No me parece. Mi posición no me parece, hay que continuar con estos contratos. Ese pobre alcalde no va a poder hacer nada. Lo maniata. Claro, lo maniata. Y digamos, esa promesa de campaña por la cual la gente votó por él, ya no va a poder ser, ¿no es cierto? Entonces hay cosas que realmente las autoridades necesitan coordinar con su abogado, cuál va a ser la estrategia de defensa, cómo vamos a defender los intereses de la institución,
¿no es cierto? Pero acá lo están viendo como que van a ser enemigos, y no tienen que ser enemigos. Claro, como imposible. Obviamente, ¿no? Tienen que ver cómo vamos a todo lo defender contrario, mejor. claro. No, además creo que aquí se está confundiendo. Estamos con la doctora Catherine Ampuero para esclareciendo una serie de aspectos que son muy importantes. Mira, creo que se está confundiendo el rol de estas procuradurías nacionales que tienen por el tipo de materia un alcance nacional, y me parece que eso esté centralizado por encima de cada entidad, con los problemas e intereses propios que tiene cada entidad dentro del Estado. No solamente los organismos constitucionales, sino también, por ejemplo, las regiones que gozan de autonomía política, administrativa, económica, como los municipios, también tienen derecho a tener procuradores afines con la representación que el pueblo votó en una elección para llevar adelante determinada política, traducida al campo jurisdiccional, propiamente dicha, ¿no? Ahí hay una confusión, me parece, de plano. Coincido perfectamente contigo, Ángel. ¿Por qué? Porque no es que el procurador, por ejemplo, de la municipalidad va a tener que denunciar y llevar todo el caso de corrupción de un funcionario de la municipalidad. No, para eso existe el procurador público especializado en delito de corrupción de funcionarios que tiene competencia a nivel nacional. Eso es sano. Entonces, porque podría haber cierta, digamos, como están en la misma entidad, se conocen, y entonces es difícil que a su amigo lo procese y lo haga con la prolijidad que debería. Entonces es mejor que eso lo haga otra persona ajena e independiente. Eso es súper razonable. Y está como es razonable lo otro también. Exacto. Además está la Contraloría, control interno, todas estas instancias, ¿no?, que ven estos temas. No, pero es acá. Y en torno a la ley, a ver, si una persona es elegida a dedo, de confianza, ¿no te parece lógico que cuando pierde la confianza se vaya sin hacer nada? ¿Y por qué este señor hizo un proceso judicial y aparentemente en primera instancia le han dado la razón? El señor Soria, me refiero. Bueno, le han dado la razón, ¿por qué? Porque en el gobierno de Castillo fue que lo sacaron, ¿no? Estaba de ministro de Justicia Aníbal Torres. Pero ya sabemos pues la prepotencia con la que actuaba este señor Torres, ¿no? Que se creía que estaba por encima de la ley, ¿no es cierto? En la tierra de nadie, amigo, ¿no? de citar a Hitler, ¿no? Exactamente. Entonces, él no fundamentó la resolución por la cual saca a Soria del cargo. ¿Por qué? Ahí debió haberse fundamentado en base al informe de la Contraloría General de la República, que señala que este señor no cumple los requisitos o no cumple el perfil para ser procurador general. Pero obviamente el señor Aníbal Torres saca la resolución como él estaba acostumbrado, ¿no?, sin fundamentarla, sin motivarla, simplemente lo saca del cargo. Entonces eso ha dado lugar a que él presente esta acción constitucional y, claro, tenga como abogado al señor Joseph Campos, quien ahora también es abogado de la Presidenta de la República. De la Presidenta de la República, ¿no? Y logre que un juez le repongan el cargo de manera anticipada, porque la sentencia ha sido impugnada y siempre se espera que se resuelva, ¿no?, la impugnación a efectos de que se cumpla el contenido de la sentencia, pero aquí él logra el cumplimiento anticipado de esta sentencia. A través de ese cumplimiento anticipado de la sentencia es que repone al señor Daniel Soria en el cargo, y que parecería pues de que estaba todo arreglado, porque el que defendía los intereses del Estado, en este caso del señor Soria, ahora ha abandonado la defensa del Estado y ha sido nombrado por el señor Soria como director dentro de la Procuraduría General del Estado. Sí, entonces, pues, como que le ha devuelto el favorcito. Ahí hay un montón de cosas. Este es un buen tema. Efectivamente, no solamente veo confusión de roles, sino que la Procuraduría también, de la época de Alberto Vizcarra, fue utilizada pues para sus propósitos. No olvidemos que él logró jalar al Ministerio Público, a Pablo Sánchez primero, a Zoraida Ábalos después, a sus propósitos nefastos, eso lo hemos visto, y alguna gente en el Poder Judicial también. Y claro, y la Procuraduría la hizo también pues su coto cerrado, y esto es un tema que debiera revisarse, porque o el procurador nace de un concurso de verdad y entonces tiene estabilidad, o si es un cargo de confianza, entonces confianza contra confianza. El día que pierde la confianza, chao, y se acabó. Es que hay dos cosas aquí. Se empezó a defender la autonomía y la independencia de las procuradurías en razón a lo que pasó
con las procuradoras Julia Príncipe, Jenny Vilcatoma y luego conmigo, que nos atrevimos a denunciar a los presidentes de turno. Pero ojo, que ahí se trataba yo de una procuraduría ad hoc para el caso específico Odebrecht. Entonces, a mí me dieron una función en específico de poder denunciar a todos los que resultaban involucrados en el caso Odebrecht. Y ahí encontré indicios de que personajes como del Pedro Pablo Kuczynski, pues había indicios que lo vinculaban con esta empresa corrupta, y obviamente tuve que cumplir mi función, que era defender los intereses del Estado, incluso frente al entonces presidente de la República, que es diferente. Porque estabas en un caso y ahí veías responsabilidad real, claro, es correcto. Me dieron ese en el caso tienes, así específico. En el caso de Julia Príncipe estábamos hablando de la Procuraduría Pública especializada que tiene competencia a nivel nacional en temas de lavado de activos, ¿no? Caso Yantumala. Y en el caso de Jenny Vilcatoma también estamos hablando de una Procuraduría con competencia nacional, que es la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, para evitar que cuando se hace denuncias, ¿no?, en contra de altos funcionarios del Estado, no nos voten del cargo como pasó con nosotras, entonces allí, si buscas darle esa autonomía, entonces está bien ahí la modificación que han hecho, que cuando se nombren estos cargos a estos procuradores especializados... A un grupo especial, claro. Ahí, no a todos. Ahí no han puesto que debería el cargo durar 5 años, porque si tú le pones esa que debe durar 5 años, ya le estás dando ese respaldo, esa autonomía, para que no te saquen, o como suelen decir, no te expectoren cuando haces algo incómodo para el gobierno de turno. Oye, sumamente interesante. Creo que hemos tenido la gran oportunidad con la doctora Catherine Ampuero de conocer un tema que ha sido oscuro, y hemos hecho docencia en este programa, por lo cual yo te felicito y nos felicitamos todos, y agradecerte pues por tu colaboración y participación tan ilustrada en un tema que para muchos evidentemente es complejo y además poco entendible. Hemos llegado al final de nuestro programa, lamentablemente tenemos el tiempo. Yo quería dirigirme a todos ustedes, amigos que nos están viendo y escuchando, diciéndonos que síganos a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y el canal CRTV de YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos el próximo sábado. Correcto.